Con el gusto de saludarlas, de saludarlos, yo soy Heidi Segovia, soy estudiante de la Universidad La Salle de la maestría de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, y el presente material forma parte de mi evaluación de la Cátedra de Régimen Jurídico Municipal. Debo decirles que los temas que voy a tratar aquí va a ser en una serie de 3 videos, uno por cada uno de los temas que me tocó investigar, y los temas son los siguientes: las atribuciones municipales en materia de asentamientos humanos, ecología y protección al ambiente, así como también la situación migratoria en estados y municipios fronterizos y la corresponsabilidad de los padres en menores infractores. Elegí para que formara parte de este primer video los municipios fronterizos y los migrantes. Y para ello tomo una definición legal que nos otorga la Ley de Protección y Apoyo a Migrantes y sus Familias para el estado de Chihuahua, que va a ser esta ley y la Constitución fundamentales para que podamos determinar cuál es la competencia de los municipios fronterizos en el tema de la migración. Y esta ley nos define que los municipios fronterizos son aquellos municipios del estado cuyo territorio colinda geográficamente con los Estados Unidos de América. Y pegado a este concepto de municipios fronterizos se encuentra el concepto de migración, la cual debemos de entenderla como el desplazamiento que realiza una persona o un grupo de personas para cambiar su lugar de residencia, ya sea de un país a otro, dentro de dentro de un mismo país. Existen factores que motivan a las personas a migrar, y estos son políticos, económicos, sociales, bélicos, entre otros. Para comenzar, irnos introduciendo en el tema, decidí que pudiésemos compartir la lectura de 2 editoriales que he publicado en el Heraldo de Chihuahua, para lo cual voy a pedir que sigan conmigo la lectura. Este material está anexo al video y comienzo con la lectura señalando que este artículo de editorial lo denominé La vigente crisis de los derechos humanos en el estado de Chihuahua, y como un subtítulo fue La política migratoria, un tema pendiente. El urgente replanteamiento de una política migratoria con un eje único, los derechos humanos. La ubicación geográfica del estado de Chihuahua obliga a la atención del flujo migratorio del corredor de América del Norte, que comprende México y Estados Unidos de América. La presión social hace que los gobiernos se responsabilicen entre ellos de las problemáticas que se presentan. Ante ello, considero que debemos plantearnos que el gobierno es uno y se divide para su ejercicio en federal y estatal. Me faltó municipal, pero ya lo sabemos. A su vez, en el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, ante la emergencia humanitaria, no queda más que unificar los esfuerzos para alcanzar la dignidad humana. La obligación constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos corre a cargo de todas las autoridades. La situación migratoria irregular de una persona no debe impedir el ejercicio de sus derechos y libertades, reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. La congruencia de la política migratoria debe darse acorde a la exigencia que se pide en otros países, garantizando la igualdad entre nacionales y extranjeros, en plena observancia a los derechos humanos. Para ello es necesario que se sumen competencias, dejando de lado el tema político. Al fin de cuentas,
México no es responsable de la situación económica y social que sucede en otros países. Estamos viviendo los tiempos del humanismo. Se trata de fomentar la ayuda mutua y la fraternidad. Se estima que la cantidad de migrantes internacionales alcanza en todo el mundo más del 3% de la población mundial, de los cuales la mitad de este porcentaje se estima son mujeres. Las experiencias que hombres y mujeres viven como migrantes varían y se encuentran determinadas por el género. La mayoría de estas diferencias son debidas al rol, conducta y relaciones que la sociedad de origen y destino atribuyen y esperan unas y otras. Las mujeres en su tránsito migratorio se ven afectadas a su salud reproductiva y están expuestas a abusos sexuales, un tema prioritario en la agenda migratoria. Las mujeres en estado de gestación. Realizar políticas de protección a la mujer migrante contribuirá a alcanzar el objetivo quinto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El pasado 2 de octubre, la patrulla fronteriza informó al periódico El Heraldo de Juárez que el promedio máximo que han registrado este año fiscal 2023 fue más de 2.700 migrantes por día durante el primer trimestre, desde que finalizó el título 42 el 11 de mayo de 2023, el sector El Paso ha visto una disminución de promedio diario de encuentro con migrantes. Sin embargo, y a pesar de la disminución en las cifras, el sector El Paso permanece preparado en caso de que experimenten afluencia de migrantes. El diálogo debe estar vigente entre los titulares de los órganos del Estado mexicano para atender de mejor manera la migración. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su título primero, párrafo primero, establece que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en términos que establece la ley. Estas obligaciones y deberes no escapan a los municipios. Esta lectura nos permite dar una introducción a lo que más adelante analizaremos. También consideré importante como mujer poder compartir en este momento otra de las editoriales, la cual denominé Las mujeres migrantes. Se estima que la cantidad de migrantes internacionales alcanzan en todo el mundo más del 3% de la población mundial, de los cuales la mitad de este porcentaje se estima son mujeres. Las experiencias que hombres y mujeres viven como migrantes varían y se encuentran determinadas por el género. La mayoría de estas diferencias son debidas al rol, conducta y relaciones que la sociedad de origen y destino atribuyen y esperan de unos y otras. Las cosmovisiones políticas y económicas, junto con la miseria, enfrentan varios países, hacen que persistan las presiones e incentivos para la migración. El panorama migratorio ha cambiado. Las mujeres han migrado desde siempre, pero en el pasado sus movimientos guardaban una relación más directa con la reunión familiar o dependían de un migrante varón, en tanto hoy se trasladan como migrantes primarias por derecho propio. Esta tendencia es la que dio lugar a la frase la feminización de la migración. Las relaciones entre hombres y mujeres en sociedad del país de origen y los roles de unos y otras afectan su capacidad para migrar.
Esos roles están condicionados a su vez por la capacidad personal para tomar decisiones independientes y tener acceso a recursos. En el pasado los hombres migraban, pero independientes de sus familias, en tanto que la movilidad de la mujer era menos autónoma y se encontraba restringida, pues se esperaba que se encargara de la familia. En la actualidad, la mujer ya no emigra para reunirse con su esposo, sino que emigra sola para mejorar su situación social y económica. En general, las mujeres deben enfrentar en sus países de origen situaciones socioculturales, legales y económicas difíciles y también limitaciones en el ámbito familiar como profesional. Estos factores están especialmente vinculados con el proceso de socialización y con la posición social que les confieren sus países. Tras haber ahorrado sus ingresos durante algunos años, muchas empiezan a cuestionar esta posibilidad, pues significa perder la independencia social y económica que han encontrado en su país de destino. En muchos países, el acceso a la asistencia médica tiene una estrecha vinculación con el estatus legal de los migrantes. Las mujeres son particularmente vulnerables, en este caso debido a la salud reproductiva, y algunas ocasiones sufren abusos físicos o sexuales durante el proceso de migración. Entonces, debemos de todas las políticas públicas en materia de asentamientos humanos, medio ambiente, en materia de migrantes, de menores, eh, debe atenderse a principios de derechos humanos y saber que estos grupos son grupos de vulnerabilidad y que requieren políticas públicas muy aterrizadas para atender las necesidades particulares de cada uno de estos grupos. Y para poder descifrar un poco más lo que nos convoca esta clase es a poder entender o descifrar cuál es la competencia de los municipios en materia migratoria. Ya sabemos que el Estado es uno, que se divide en ejecutivo, que pues tenemos los poderes que se dividen en ejecutivo, legislativo y judicial, y también pues sabemos que existe la federación, los estados y los municipios, y que sus autoridades tienen que actuar bajo el principio de la legalidad, y esta legalidad los obliga únicamente a actuar en base a la competencia que les otorga la propia ley. Entonces, en el estado de Chihuahua existe justamente la Ley de Protección y Apoyo a Migrantes y sus familias para el estado de Chihuahua, la cual tiene algunos objetos que voy a precisar, como lo es que el proteger y apoyar a las personas migrantes y sus familias que se encuentren o transiten por el territorio estatal, prohibiendo cualquier forma de presión sobre estas para la renuncia de sus derechos sin que se les pueda restringir o limitar de modo alguno. Obviamente que todos estos objetos tienen que ir encaminados de acciones muy bien planeadas. Otro de los objetivos de esta ley es definir las atribuciones y obligaciones de las autoridades estatales y municipales en materia de atención y apoyo a migrantes y sus familias, los cuales se encuentran físicamente en el mismo lugar como migrantes. Establecer políticas públicas en materia de atención y apoyo a migrantes con especial atención a las personas o grupos de situación de vulnerabilidad. Promover el respeto de los derechos humanos de migrantes y sus familias sin distinción de sexo, raza, color, idioma, religión, ideología, condición social, lugar de origen, nacionalidad, edad, estado civil o cualquier otra condición, con independencia de su situación jurídica migratoria. Esto significa que son titulares de todo el catálogo de derechos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados internacionales que en materia de derechos humanos que a los cuales se ha adherido nuestro país.
así como también esta misma ley reconoce algunos derechos específicos, como lo es el recibir una información respecto de los programas de atención a migrantes y de los requisitos necesarios para ser beneficiarios de los mismos. Y también presentar denuncias y quejas ante las instancias correspondientes por el incumplimiento de esta ley. Mantenerse al margen de cualquier condicionamiento político partidista para la obtención de los beneficios de los programas de atención a migrantes. En este caso, las niñas, niños y adolescentes migrantes se velará y cumplirá con el principio superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, atendiendo al contenido de la ley de derechos de niñas, niños y adolescentes para el estado de Chihuahua, incluyendo el de la no privación de la libertad por motivos migratorios. Todos estos derechos y obligaciones corren a cargo de la Secretaría General de Gobierno y de los ayuntamientos en el ámbito de sus competencias. La Ley de Protección y Apoyo a Migrantes y sus Familias para el Estado de Chihuahua, en su artículo 7, establece que los entes públicos en el ámbito de su competencia deberán llevar a cabo las acciones necesarias para el oportuno y eficaz cumplimiento de las disposiciones de la presente ley. Existe un Consejo Estatal de Protección y Atención a Migrantes y los municipios y forman parte de él, y es ahí justamente en este órgano colegiado donde participa el municipio para, para atender la situación de las personas migrantes. Y justamente este Consejo Estatal es un órgano de consulta en la coordinación, planeación, formulación y ejecución, así como también la evaluación de los programas y acciones que se establecen en materia de protección y atención a migrantes. Se conforma por diversos órganos del Poder Ejecutivo del Estado, del Congreso del Estado de Chihuahua, el Desarrollo Integral de la Familia Estatal, así como también del Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Relaciones Exteriores y 5 vocales provenientes de las organizaciones de la sociedad civil. También la Comisión Estatal de los Derechos Humanos es invitada a este consejo, pero únicamente con voz, pero no con voto. En este consejo también participan los municipios y tiene la atribución de evaluar las acciones, políticas, programas y campañas estatales en materia de atención a migrantes y sus familias, organizar, promover ante las instancias competentes la realización de estudios referentes al fenómeno migratorio y sobre los nuevos esquemas de atención y protección de migrantes y sus familias, promover la suscripción de convenios con organizaciones de la sociedad civil para la formulación y ejecución de programas y acciones orientados a atender de forma coordinada a migrantes y sus familias. Proporcionar, a través de las dependencias que integran el Consejo, la información sobre los derechos que como migrantes les corresponden, trámites y servicios, así como la ubicación de hospitales y albergues. Realizar recomendaciones relativas a la aplicación, ejecución e impacto de los recursos destinados a la atención de migrantes y sus familias. Aprobar la integración de comisiones para la atención de asuntos específicos, las demás que les confieran las disposiciones jurídicas aplicables en la materia. El artículo 9 de esta ley que estamos comentando establece que los entes públicos, particularmente los ubicados en la zona fronteriza, de conformidad con la disponibilidad presupuestal, tendrán las atribuciones siguientes: investigar y hacer del conocimiento de la Secretaría General de Gobierno las causas que den o puedan dar origen a la migración rural y humana. Promover en las comunidades rurales la creación y funcionamiento de unidades productivas, tales como cooperativas, sociedades integradoras y de producción, así como otras organizaciones económicas que permitan lograr un mayor aprovechamiento de sus recursos naturales y culturales,
que propicien el arraigo y la permanencia de sus habitantes en las diversas localidades. Difundir mensajes de medios de comunicación masiva que informen sobre los riesgos y peligros que están expuestas las personas migrantes y sus familias que no cuenten con la documentación exigida por el país que pretenden ingresar, particularmente de las niñas, niños y adolescentes. Prestar los servicios de asistencia social y promover el retorno voluntario de migrantes y sus familias con sujeción a los ordenamientos jurídicos aplicables y a las normas técnicas relativas a la reintegración de sus comunidades de origen. Establecer una línea telefónica gratuita que facilite la gestión de trámites relativos eh, al apoyo y protección de los migrantes y sus familias. Establecer un portal electrónico que facilite la orientación y protección y apoyo y gestión de trámites y quejas de migrantes y sus familias. Establecer mecanismos que permitan obtener mejores condiciones de calidad, de tiempo y precio de las transferencias de fondos provenientes del extranjero denominadas remesas. Fomentar y apoyar acciones de las instituciones de los sectores público, social y privado, cuyo objeto sea la prestación de servicios de asistencia social y en general de atención de apoyo a migrantes y sus familias. Promover y fomentar la operación de albergues, proporcionar alimentación, servicios médicos y alojamiento, vestido y asistencia jurídica, orientación social y en su caso servicios de transportación funerarios, celebrar toda clase de acuerdos y convenios administrativos mediante los cuales se establezcan los mecanismos de protección y apoyo a migrantes y sus familias. Y bueno, debo decir que de todo lo que hemos comentado hasta este momento, los municipios en el estado de Chihuahua forman parte de este consejo y en este consejo se van a tomar los acuerdos para que cada uno de las autoridades del estado, las autoridades federales, que como bien lo dijimos era el Instituto Nacional de Migración, de a nivel del estado era de dependencias del Poder Ejecutivo, el DIF estatal y por supuesto los municipios. Pero el tema también ahí se toman los acuerdos y la propia ley de protección y apoyo a migrantes y sus familias del estado de Chihuahua enuncia, como bien lo vimos, algunas atribuciones que pueden tener los municipios para atender el tema. Y de ahí es donde surge la creatividad de las servidoras o de los servidores públicos para poder atender de mejor forma y asertiva la política migratoria que se está llevando. Entonces, esta ley es muy generosa con los municipios porque también considera su capacidad presupuestal, lo cual los hace a que sí están obligados, cumplen, pero también de una forma proporcional. La exigencia es de manera proporcional. Y les voy a dejar este texto para que lo lean, se los voy a mandar de forma digital y se denomina Propuesta Municipal de Atención a Migrantes Internacionales. Está escrito por Salvador Espinosa Martínez y narra justamente cómo es que se crea una política pública para atender a los migrantes en un municipio del Estado de México. Entonces ustedes se van a dar cuenta cómo este tipo de enunciados, de atribuciones que se tienen para atender las problemáticas sociales, pues se generan políticas públicas muy concretas, como lo es esta, que consiste en la creación de una oficina de atención a migrantes. Justo esta semana este fue uno de los temas que se presentó en el Congreso del Estado de Chihuahua y es justamente la creación de una oficina. Por este video es todo. Voy a continuar con los otros temas y estoy en sus observaciones y pendientes.